Hola, estamos en un nuevo video. En este caso vamos a ver cómo graficar en los ejes cartesianos una función cuadrática. Este va a ser el ejemplo que vamos a usar. Menos un medio de x al cuadrado más 2x más 6. Lo primero que vamos a hacer siempre es obtener sus coeficientes, es decir, los factores de cada término. Vamos a llamarles a, b y c. El factor de x al cuadrado siempre va a ser el coeficiente a, que suele llamársele coeficiente principal también. B siempre va a ser el coeficiente de x elevado a la 1, es decir, simplemente x. Y C siempre va a ser el término independiente, en este caso el 6. Lo que vamos a obtener en un principio son las raíces de la función, es decir, donde la función corta al eje x. Para esto tenemos una fórmula que suele llamársele fórmula resolvente o a veces fórmula de Bhaskara. En ella pueden ver que aparecen los coeficientes b, a y c. Allí vamos a ir reemplazando cada uno de los valores. Voy a ir reemplazando con cuidado y pueden ver que en b coloqué el 2, siempre que aparece b. En a y en c coloqué el menos un medio y el 6. Lo mismo en el denominador donde aparece a, también puse el menos un medio. Si recién están empezando a ver este tipo de funciones, podrán ver que en la fórmula aparece un más menos. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza ese más menos. Por ahora habrá que empezar resolviendo lo que tenemos dentro de la raíz y lo que hay en el denominador. Empezamos a resolver entonces. El menos 2 que quedó al principio solamente lo bajamos. Resolvemos 2 al cuadrado, de allí que pusimos el 4. Luego menos 4 por menos un medio, eso da 2 positivo. Y 2 positivo por 6, el 12 que colocamos aquí, en la raíz. Luego el denominador, 2 por menos un medio, eso simplemente da menos 1. Podemos ver que es fácil darse cuenta que simplificamos el número 2, tanto arriba como abajo, y me queda el 1. Termino de resolver la raíz. 4 más 2 es 16 y raíz de 16 es 4. Y ahora es donde vamos a utilizar ese más menos del que hablábamos. Este más menos del que hablábamos simplemente ahora se va a dividir en dos expresiones. En una colocamos exactamente la misma expresión, solo que en vez de más menos ponemos el más. Y por otro lado, otra vez la misma expresión, solo que en vez de poner más menos ponemos el menos. Y estas dos expresiones son las que me van a dar como resultado las dos raíces de la función cuadrática. Resuelvo por un lado menos 2 más 4, eso da 2 positivo, dividido menos 1, menos 2. Y en la expresión de abajo, menos 2 y menos 4, eso da como resultado menos 6, dividido menos 1, 6 positivo. Estas serán entonces las dos raíces de esta función cuadrática. Bien, ya calculamos el primer elemento que necesitamos, las raíces. Vamos ahora con el que sería el vértice de la función cuadrática. Eh, Imagino que ya tendrán idea de qué tipo de función, qué tipo de gráfica es una función cuadrática. Va a ser una parábola, la cual tiene una especie de punta. Eso es lo que llamamos el vértice de la parábola. Para calcular el vértice tenemos una formulita que nos da su coordenada x. Por eso es que aquí puse xb corta, x vértice. Para obtener su coordenada x, simplemente necesitamos poner el valor del coeficiente b y el valor del coeficiente a en esta expresión. Hacemos eso, ponemos el 2 en x vértice y el a. Queda menos 2 sobre 2 por menos un medio. 2 por menos un medio, menos 1. Y menos 2 dividido menos 1, 2. Tanto en la fórmula anterior como en esta, que es bastante más simple, más corta, es importante tener en cuenta los signos de los coeficientes. Pueden ver que decía en la expresión menos b y al ser 2 positivo me quedó menos 2. Pero abajo dice 2 por a y al ser
el coeficiente principal a un número negativo, no me olvido de poner ese negativo cuando reemplazo. Es importante porque por experiencia les digo que en evaluaciones y demás cuestiones son los errores que suelen suceder, que colocan el número pero no llevan también el signo. Y ahí, aunque hagas todos los pasos bien, no vas a llegar al resultado correcto. A ver, continuando, la coordenada X del vértice me dio 2. Ahora necesito la coordenada Y del vértice. Y para esto simplemente hay que reemplazar esta coordenada X del vértice en la función inicial. Cualquier función te da como resultado una coordenada Y. Entonces es lo único que hay que hacer. En lugar de X poner el 2. Este 2 que nos dio antes. Bueno, empezamos a resolver. 2 al cuadrado es 4. 4 por un medio es menos 2. Luego 2 por 2 es 4. Y el 6 simplemente lo bajamos. Realizamos estas sumas y restas. 6 y 4 es 10, menos 2, 8. Y obtuvimos entonces el vértice, que sería el punto 2 de X, 8 de Y en los ejes cartesianos. Y por último, otro elemento simple que no hace falta calcular es la ordenada del origen. En este caso el 6. Al igual que en función lineal es simplemente el término independiente. Estos tres elementos que obtuvimos, las raíces, el vértice y la ordenada de origen, los vamos a volcar ahora en un par de ejes cartesianos. Empezamos por las raíces, en este caso el menos 2 y el 6. Luego el vértice, 2 de X, 8 de Y. Este punto va a ser el vértice de la parábola. Podrán observar que a propósito hice una línea un poco más gruesa en la coordenada X del vértice, que va a coincidir con lo que llamamos el eje de simetría. El eje de simetría es una línea imaginaria que me divide a la parábola en dos partes iguales, simétricas. Por último, la ordenada del origen, el 6 en Y. Solo basta unir estos elementos, estos puntos, con una parábola, lo mejor que les salga si lo hacen en papel. Acá obviamente en la computadora es más fácil porque ya lo tengo previsto. Pero si lo hacen en papel, lo mejor que les salga. Mientras pase por todos los elementos calculados va a estar bien. Y pueden ver que, como dijimos antes, coincide el eje de simetría con el punto medio, con el del vértice, que me divide en dos partes iguales a la parábola. En este caso es una parábola que crece hacia abajo, seguirá creciendo infinitamente hacia abajo. Si yo hiciera el eje Y más grande, seguirá bajando, esta parábola continuaría. Y eso pasa porque el coeficiente principal es negativo. Eso es algo que ya pueden saber antes de empezar a calcular cualquier cosa. Cuando es negativo va a ser de este estilo, que crece hacia abajo. Si hubiese sido positivo, obviamente, crecería hacia arriba. Bueno, esto es todo por este video. Seguramente después haga algún otro video con otros ejemplos de funciones cuadráticas, porque este es el caso más típico, donde la función cuadrática tiene dos raíces. Hay otros casos un poco más, digamos, especiales, donde puede tener una sola raíz o a veces ninguna raíz. Y me gustaría hacer un ejemplo de cada uno de esos casos. Espero que les sea de utilidad, que haya sido clara la explicación y nos veremos en otro video. Muchas gracias.